Cada día se sentía como una prueba de resistencia. Arrastraba mi cuerpo exhausto desde la oficina hasta la parada del autobús, como un caballo rendido obligado a girar sin fin en un picadero. Aquel martes de febrero no fue la excepción. Una mezcla de nieve y lluvia me azotaba el rostro, mientras las bolsas de la compra me cortaban las palmas. Corrí hacia el último autobús, maldiciendo todo y a todos. En especial a mi marido desempleado, Marat. El vehículo ya arrancaba cuando lo saludé con desesperación, rogando al conductor que esperara. Cedió y yo entré tambaleante, jadeando, en la cálida cabina. El revisor me fulminó con la mirada al ver mis botas empapadas. Pagué el billete y me dejé caer en el único asiento libre, intentando recuperar el aliento mientras encajaba las bolsas entre las rodillas. Los brazos me latían de cansancio. Sabía lo que me esperaba en casa, Marat, tirado en el sofá, mirando el techo o pasando páginas absurdas en internet. El simple pensamiento me hizo hervir la sangre. Llevaba más de un año sin trabajar. Al principio decía que buscaba algo digno. Luego necesitaba tiempo para replantearse la vida. Ahora se limitaba a callar cada vez que yo preguntaba. Y aquel silencio gritaba más que cualquier excusa. El autobús apenas había avanzado 2 paradas cuando volvió a frenar. Subieron algunos pasajeros, entre ellos un hombre de unos 50 años, con un largo abrigo negro. Su rostro era anodino, aunque bien enmarcado por una barba entrecana. Llevaba un maletín de negocios. Se sentó a mi lado y yo me encogí instintivamente para dejarle espacio. Un leve aroma a colonia cara lo envolvía. Casi de inmediato sonó su teléfono. Sacó un móvil del bolsillo y contestó con una voz lo bastante fuerte para que todo el autobús lo oyera. Sí, hola. Sí, ya voy. No, no llegaré tarde. Giré hacia la ventana, observando las luces de la ciudad difusas bajo la lluvia. Pero su voz resonaba con tal nitidez que era imposible no escuchar. No, todo está bajo control. Hablé con él ayer. Por cierto, es excelente. Un verdadero hallazgo. Lástima no haberlo descubierto antes. Pese a mí misma, lo escuchaba, mientras en el cristal se reflejaba mi propio rostro cansado, demacrado, con ojeras profundas y el cabello escapando de una coleta mal hecha. 32 años, aunque parecía de 40. El desconocido soltó una carcajada. Sabes, dudé de este negocio al principio. Pensé que solo complicaría las cosas. Pero Marat Gainalin resultó ser exactamente lo que necesitábamos. Me quedé helada, como alcanzada por una descarga. Marat Gainalin, mi marido, mi supuesto desempleado que pasaba los días tirado en casa. Lentamente, giré hacia el hombre. Ajeno a mi mirada, siguió hablando. Sí, lleva con nosotros casi un año. Los resultados son fenomenales, de verdad. No se encuentra gente así todos los días. Se me cortó la respiración. Un año. Justo el mismo año en que Marat aseguraba estar sin trabajo, dejándome a mí cada gasto, cada pelea, cada silencio matutino. No, su esposa no sabe nada, rió el hombre. Él lo oculta a propósito. Así es más seguro. Más seguro. La mente me daba vueltas. ¿Seguro de qué? Delitos, drogas, fraudes, imágenes terribles me cruzaban una tras otra. Claro, el dinero es bueno. No escatimamos con gente como él. Pronto lo ascenderemos a un nivel más serio. Se me revolvió el estómago. Dinero. Buen dinero. ¿Dónde estaba? ¿Por qué yo no veía un solo rublo? ¿Por qué había vivido al límite, contando monedas hasta el día de pago? Está bien, llegaré en breve. Preparen los documentos para firmar y díganle a Gainalin que la reunión se pospuso a mañana a las 9. En el sitio de siempre. Colgó y guardó el móvil en el abrigo. Yo me aferraba a las asas de las bolsas hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Los pensamientos huían como pájaros asustados. Marat me había mentido un año entero. Trabajaba, ganaba dinero y lo ocultaba todo. ¿Por qué? ¿Con qué fin? El autobús se detuvo. El hombre se levantó y bajó sin mirarme. Yo lo seguí con la vista, paralizada, con ganas de correr tras él, sujetarlo del hombro, exigirle explicaciones. En lugar de eso, permanecí inmóvil, intentando recomponer los pedazos de mis ideas. El vehículo arrancó. Me quedaban 20 minutos hasta mi parada, 20 minutos para decidir qué hacer con la verdad que acababa de trastocar mi vida. Cuando por fin bajé, temblaba, y no solo por el frío de febrero.
Avancé maquinalmente, paso a paso, hacia el apartamento donde había vivido los últimos 3 años. 3 años de matrimonio con un hombre al que, comprendía ahora, jamás había conocido de verdad. Nuestro hogar, un bloque común en un barrio residencial. Nada especial. Alquilábamos un piso a una anciana que se había ido a vivir con su hija a Kaliningrado. Cada mes yo le enviaba puntualmente 35.000 rublos. Antes Marat y yo compartíamos el alquiler, pero desde hacía un año esa carga, como casi todas, recaía solo en mí, o eso creía. La escalera estaba cálida, impregnada del olor a pescado frito. En el segundo piso vivía un matrimonio de ancianos que cocinaba a badejo cada miércoles, costumbre arraigada tras décadas juntos. Subí las bolsas hasta el 6º piso, jadeando. El ascensor, como siempre, fuera de servicio. Me detuve ante la puerta y vacilé. Antes habría entrado sin pensar. Habría dicho, ya llegué y me pondría a guardar la compra, mientras escuchaba a medias las excusas de Marat sobre por qué no había preparado la cena o recogido la ropa de la tintorería. Pero ahora estaba allí, como una ladrona frente a una puerta ajena, incapaz de cruzar el umbral. Por fin, tras una larga inspiración, saqué la llave. El apartamento estaba oscuro y en silencio, apenas iluminado por un resplandor tenue en la cocina. Me quité los zapatos sin ruido, dejé las bolsas en el pasillo y avancé de puntillas hacia el salón. Vacío. El dormitorio, igual. En la cocina, una lamparilla dibujaba un pequeño círculo de luz. Sobre la mesa había una nota, garabateada con la letra torpe de Marat. Fui a casa de Talian. Asunto urgente. Vuelvo tarde, no me esperes. Y un absurdo dibujito sonriente. Me desplomé contra la mesa con las piernas flojas. Talian. El amigo de la infancia de Marat, con quien supuestamente jugaba videojuegos cada vez que desaparecía horas enteras. Nunca había estado en su casa, nunca había visto a su esposa ni a los supuestos mellizos de los que Marat hablaba con frecuencia. Un pensamiento súbito me atravesó. ¿Y si Talian no existía? ¿Y si era solo una tapadera? ¿Para qué? Comencé a dar vueltas por el apartamento, mirando en cada rincón como si las respuestas pudieran ocultarse allí. ¿Qué escondía Marat? ¿A qué se dedicaba realmente? ¿Cuánto dinero ganaba? ¿Y por qué me mentía? Las preguntas giraban en mi cabeza como un disco rayado. De nuevo en la cocina, saqué del frigorífico una botella de vino que había reservado para una ocasión especial. Bien, aquello lo era. Llené una copa y bebí medio vaso de un trago. El alcohol me abrazó la garganta, mitigando el dolor punzante de la traición. Vamos, Katia, controlate, me dije en voz alta. Piensa con método. Siempre había habido algo enigmático en Marat, un halo de secreto. Al principio incluso me atraía. No era como otros hombres que había conocido, sin alardes, sin regalos ostentosos, sin intentos desesperados por impresionar. Simplemente estaba ahí. Escuchaba. Parecía comprender. O eso creía yo. Nos conocimos en una fiesta corporativa de la constructora donde trabajaba como contable. Marat había ido como amigo de uno de los gerentes. Charlamos en la barra. Me contó que trabajaba de administrador de sistemas en una pequeña empresa. Luego vino la primera cita, después otra, y 6 meses más tarde nos casamos. De eso hacía 3 años. Una vida entera. Entonces ambos trabajábamos, ahorrábamos para un piso propio. Soñábamos con un hijo, hasta que, exactamente un año atrás, Marat llegó a casa diciendo que lo habían despedido. Desde entonces, supuestamente no había logrado encontrar empleo. Apuré la copa y me levanté de golpe. Necesitaba pruebas, algo concreto que me revelara la verdad. Comencé por el salón, rebuscando en el viejo escritorio de Marat. Nada más que facturas, todas archivadas por mí, unos folletos brillantes y unos auriculares gastados. El armario tampoco ofreció nada extraño. Revisé los bolsillos de sus abrigos y pantalones. Solo caramelos de menta, un par de recibos del súper y un abono de metro. En su mesilla encontré sus gafas de ordenador, una tableta, protegida con contraseña y un manual de programación ajado por el uso. Su portátil seguía allí. Pero Marat jamás lo dejaba atrás. Lo llevaba consigo a todas partes, incluso cuando supuestamente iba a casa de Talian a jugar. Una costumbre. Solía decir,
Ahora comprendía que era más bien una precaución. De regreso en la cocina, al servirme otra copa de vino, vi mi teléfono sobre la mesa. Abrí la agenda y encontré el número de Talián. Marat lo había guardado meses atrás, después de que yo insistiera en tener una manera de localizarlo si se quedaba fuera hasta tarde. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de llamada. Debía marcar y preguntar si Marat estaba allí. Sería lo lógico. Pero algo me frenó, intuición, miedo. No lo sabía. Decidí comprobar primero si Talián siquiera existía. Busqué en redes sociales Anatoly Veretennikov, el nombre registrado en mis contactos. Aparecieron varias cuentas, pero ninguna coincidía en edad ni en ubicación. Probé con una búsqueda inversa por número de teléfono. Nada. No era concluyente, claro. Muchas personas evitaban las redes o usaban seudónimos. Pero mis sospechas crecieron. Seguí registrando el piso como una heroína de novela de espías. En el baño, detrás de la lavadora, hallé un recibo arrugado. Lo alicé, una factura de una tienda de electrónica por 27,000 rublos, con fecha del mes anterior, justo en el periodo en que Marat estaba supuestamente desempleado. El pulso se me aceleró. Por fin, una pista tangible. ¿De dónde había sacado el dinero para comprar aparatos caros? El recibo solo mostraba un código de producto, sin descripción. A medianoche, había puesto la casa patas arriba sin encontrar nada más incriminatorio. Solo aquel recibo y la certeza creciente de que mi vida del último año se había edificado sobre mentiras. Me duché, me puse el pijama y me metí en la cama con mi portátil. Tal vez el correo electrónico de Marat guardara respuestas. Nunca antes habíamos invadido la intimidad del otro, pero las circunstancias habían cambiado. Sabía su dirección principal, maratgainelin80.ru. El problema era la contraseña. Probé todas las combinaciones posibles, la fecha de nuestra boda, su cumpleaños, el nombre del perro de la infancia del que tanto hablaba. Nada funcionó. A las 2 de la madrugada escuché la llave en la cerradura. Cerré de golpe el ordenador y fingí dormir. El corazón me latía tan fuerte que estaba convencida de que Marat lo oiría. La puerta se abrió y cerró. Pasos suaves, el roce de la ropa, el sonido del agua corriendo en el baño. 15 minutos después, la puerta del dormitorio chirrió. Yo permanecí inmóvil, controlando la respiración. Marat se detuvo unos segundos en el umbral antes de cerrarla en silencio. Al parecer, prefirió no molestarme y se tendió en el sofá del salón, como hacía cada vez con más frecuencia. Antes pensaba que era porque no quería despertarme cuando volvía tarde de lo de Talián. Ahora, cada gesto adquiría un sentido oculto. No pegué ojo esa noche. Repetía una y otra vez las palabras del desconocido del autobús, hilando hechos dispersos y alimentando mis sospechas. Al amanecer tomé una decisión. Debía descubrir la verdad, costara lo que costara. Pero no enfrentando directamente a Marat. Aún no. Primero reuniría pruebas, después decidiría cómo actuar. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las cortinas, me dejé vencer por un sueño ligero y agitado. Desperté con el portazo de la entrada. Miré el reloj 8:30. Marat ya se había marchado. ¿A dónde? De inmediato resonaron en mi mente las palabras del hombre del autobús. La reunión se movió a mañana a las 9. En el lugar de siempre. Me incorporé de un salto. Era mi oportunidad de seguirlo, de descubrir a dónde iba, con quién se reunía. Me vestí a toda prisa, me lavé la cara, tomé el bolso y salí disparada. El trabajo podía esperar, llegaría tarde o incluso podría darme de baja. Esto era más importante. La mañana estaba brillante y gélida. El sol de febrero cegaba al reflejarse en los montículos de nieve. Miré alrededor intentando adivinar qué dirección había tomado Marat. ¿Hacia el metro, la parada del autobús o quizá lo recogía alguien en coche? La oportunidad se me escapaba entre los dedos. Entonces lo vi. Estaba en la esquina, con su chaqueta negra y el gorro de lana, consultando el reloj. Esperaba a alguien. Me escondí tras un kiosco de flores y lo espié. Al poco, se detuvo un Toyota plateado. Marat subió al asiento del copiloto y el coche arrancó. Corrí hasta la calzada, haciendo señas frenéticas a un taxi. Por suerte uno se detuvo enseguida. Siga a ese Toyota plateado. Solté al subir apresurada al asiento trasero.
Acaba de doblar la esquina. El conductor, un hombre mayor con bigote espeso, me lanzó una mirada escéptica por el retrovisor. Señorita, yo no soy especialista en persecuciones de película, gruñó. Aún así, encendió el motor. Por favor, es muy importante. Solo no lo pierda de vista. Le pagaré bien. Resopló, pero pisó el acelerador. La suerte quiso que el tráfico matinal aún estuviera denso y el Toyota no pudiera avanzar rápido. Lo seguimos a través de la ciudad hasta el distrito financiero. Por fin, el coche entró en el estacionamiento subterráneo de una torre de vidrio y hormigón. Aquí, deténgase. Pedí enseguida. Estábamos a una manzana, pero no me atreví a acercarme más por temor a que Marat me viera. Pagué la carrera con una propina generosa y salí al frío. El edificio en el que Marat había entrado llevaba el nombre de una gran empresa de informática, Neurosystems. Una búsqueda rápida en el móvil me reveló que era una firma respetada, especializada en software empresarial, protección de datos y sistemas de seguridad, líder en su campo. ¿Podía Marat estar trabajando allí? Si era así, ¿por qué ocultarlo? ¿Y por qué sería más seguro que yo no lo supiera? Mis pensamientos se enredaban, sin formar una explicación lógica. Me quedé helada en la acera, contemplando la fachada de vidrio, sin saber qué hacer. Entrar y preguntar por Marat. ¿Y qué diría? Hola, soy la esposa de su empleado que lleva un año escondiéndome su trabajo. Sin mejor idea, decidí esperar. Tal vez saliera a almorzar o se marchara a otra reunión. Crucé a un café frente al edificio. Pedí un capuchino y me senté junto a la ventana con una vista despejada de la entrada principal. El tiempo se arrastraba con lentitud desesperante. Llamé al trabajo y avisé que estaba enferma y no iría. Mi jefe refunfuñó, pero no insistió. Yo era una empleada valiosa y rara vez pedía baja. Hacia las 2 de la tarde vi a Marat. Salía del edificio acompañado de otro hombre, conversando animadamente mientras cruzaban la calle. Se me cortó la respiración. Era el mismo desconocido del autobús, el del abrigo negro que había hablado de Marat por teléfono. El pánico me invadió. Me subí la capucha y me oculté tras la carta del menú. Por suerte se sentaron en la barra, lejos de mi mesa, y no me vieron. La mente me bullía. Debía irme. Entonces perdería la oportunidad de saber más. Quedarme. Arriesgado. Marat podía descubrirme en cualquier momento. Me aferré a una excusa. Pedí otro café para prolongar mi estancia. Los dos charlaban, incluso reían. A la distancia parecían simples colegas en una pausa para comer. Sin tensión, sin sombras de nada turbio. Poco a poco, mis nervios se calmaron. Quizá había exagerado. Tal vez Marat trabajaba allí realmente y por razones personales, había preferido ocultarlo. Media hora después, pagaron la cuenta y se marcharon. Esperé unos minutos antes de seguirlos hasta el centro de negocios. Una vez más, me hallaba fuera, sin plan alguno. A las 5 de la tarde estaba aterida a pesar de todo el café. Comprendí que no descubriría más quedándome en la intemperie. A regañadientes, volví a casa. Lo primero que hice fue lanzarme a investigar sobre Neurosystems. Revisé su web, leí reseñas, exploré sus perfiles en redes sociales. Nada sospechoso. Todo indicaba una empresa con una sólida reputación. Busqué a Marat entre sus empleados, pero solo figuraban los directivos. Los especialistas comunes no aparecían. Entonces recordé la nota de Marat. Fui a lo de Talián. Si Talián no existía, significaba que Marat había estado en Neurosystems. Pero entonces, ¿por qué la mentira? ¿Por qué no decir simplemente que iba a trabajar? Y lo más importante, ¿dónde estaba el dinero que supuestamente ganaba? ¿Por qué seguíamos en un piso de alquiler contando cada rublo? Marat regresó alrededor de las 8. Oí la puerta cerrarse de golpe y me tensé. Llevaba todo el día ensayando cómo comportarme natural, casual, sin delatar lo que sabía o sospechaba. «Hola, ¿estás en casa?», llamó desde el pasillo. «Sí, estoy en la cocina», respondí con la voz más normal que pude. Entró sonriente, alto, delgado, de cabello oscuro y rizado, con unos ojos castaños cálidos, mi marido, el hombre que creía conocer, y sin embargo ahora me parecía a la vez cercano y extrañamente ajeno. «¿Qué tal tu día?», preguntó, besándome en la mejilla. Olía a aire invernal, a café y débilmente a tabaco.
Marat no fumaba. Al menos, siempre había creído que no lo hacía. Bien, me encogí de hombros. Aunque no me siento del todo bien. ¿Y tú? ¿Cómo está Talian? Marat se quedó paralizado apenas un instante, tan breve que, de no haberlo observado con atención, habría pasado inadvertido. Luego recuperó la compostura y con naturalidad sacó una botella de agua del frigorífico. Lo de siempre. Sus hijos lo traen loco, gemelos, ya sabes cómo es. Asentí fingiendo credulidad, mientras por dentro hervía de rabia. Me estaba mintiendo descaradamente, sin el menor atisbo de culpa ni vacilación. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome así? ¿Y con qué propósito? ¿Qué hay para cenar?, preguntó, acomodándose en la mesa. No he cocinado, respondí. ¿Podemos pedir algo? Él asintió sin mostrar el más mínimo fastidio. Lo normal habría sido que protestara, que se quejara de lo poco que lo cuidaba, de lo hambriento que llegaba tras un duro día de trabajo. Un día que yo creía transcurría en el sofá. Ahora comprendía. Todo había sido una farsa, parte de su máscara de marido desempleado. Pedimos pizza y pasamos la velada frente al televisor, como una pareja cualquiera. Sonreí y comenté la película. Incluso permití que me rodeara con el brazo. Todo parecía normal, pero dentro de mí crecía un agujero negro de preguntas, sospechas y dolor. Mi marido me había estado traicionando cada día durante un año entero. Salía a un trabajo secreto, ganaba dinero y volvía cargado de nuevas mentiras. Nos acostamos como siempre. Marat se durmió enseguida mientras yo permanecía con los ojos fijos en el techo, escuchando su respiración acompasada. ¿Qué debía hacer? ¿Enfrentarlo directamente con lo de Neurosystems? ¿Y si lo negaba todo? ¿Y si había una explicación racional que aún no alcanzaba a ver? Decidí reunir más pruebas, seguirlo de nuevo. Quizá hablar con aquel desconocido del autobús y averiguar qué hacía en realidad mi marido y por qué me lo ocultaba. Por la mañana me despertó el sonido del despertador. Marat ya estaba en la ducha. Permanecí en la cama, oyendo el agua correr, y tomé una decisión. Pediría otro día libre. No descansaría hasta descubrir la verdad. Marat salió del baño con una toalla a la cintura. Gotas de agua resbalaban por su cuerpo delgado. Antes esa imagen me habría dejado sin aliento. Ahora lo observaba como si fuera un extraño. Buenos días, sonrió. ¿Cómo te encuentras? Mejor, dije. Pero no iré al trabajo, me tomaré otro día. Asintió mientras se vestía. Bien, descansa. Esta noche llegaré tarde. No me esperes con la cena. Con Talian, no pude evitar añadir. Él asintió enfundándose el jersey. Sí, me pidió ayuda con el ordenador, no deja de fallarle. Otra mentira. Sentí un nudo de náusea en la garganta. ¿Cuánto más podría soportar? Cuando Marat salió, volví a quedarme sola, roída por pensamientos corrosivos. Esta vez, sin embargo, decidí actuar. Reuní mis cosas, llamé un taxi y fui directamente al centro de negocios donde se encontraba Neurosystems. En la entrada principal había un mostrador de recepción junto a un guardia de seguridad. Me acerqué, obligándome a aparentar seguridad. Buenas tardes, sonreía la recepcionista, una joven agradable de poco más de 20 años. Vengo a ver a mi marido, trabaja aquí, Marat Gainalin, del Departamento de Desarrollo. La muchacha me miró y luego consultó su ordenador. ¿Tiene pase de visita? No, titubeé. Es obligatorio, asintió con cortesía. Las visitas deben programarse con antelación. Es una norma de seguridad. Lo entiendo, dije, esforzándome por sonar tranquila. ¿Podría al menos llamarlo y avisarle de que estoy aquí? Soy Caterina Lavrentieva, su esposa. La recepcionista volvió a teclear. ¿Gainalin ha dicho? Permítame comprobar, frunció el ceño. Lo siento, pero no tenemos ningún empleado con ese nombre. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo dice? Estoy segura de que trabaja aquí. Lo vi entrar en este edificio ayer mismo. Quizá vino a una reunión, sugirió con un leve encogimiento de hombros. Pero no figura entre nuestros empleados. Si quiere, puedo revisar el registro de visitas de ayer. Sí, por favor, murmuré, mientras el pánico me atenazaba el pecho. Unos clics después añadió. Efectivamente, ayer hubo un visitante con ese nombre. Tuvo una reunión con Eldar Rustemovich Shamsudinov, subdirector de seguridad, Shamsudinov. Grabé aquel nombre en mi memoria. Tenía que ser el hombre del autobús.
¿Está previsto que venga hoy? Pregunté. Ella revisó la lista. No, hoy no figura en el programa de visitas. Le di las gracias y me aparté con la mente en ebullición. Marat no trabajaba en Neurosystems. Simplemente había asistido a una reunión con su subdirector de seguridad, y ese día ni siquiera estaba allí. ¿Dónde había ido entonces por la mañana? ¿Y en qué consistía aquel trabajo misterioso del que hablaba Shamsudinov en el autobús? Abandoné el centro de negocios sin rumbo claro. Al otro lado de la calle un letrero llamó mi atención. Dulces orientales café azafrán. Recordé que Marat y Shamsudinov habían almorzado en un café el día anterior. Quizá fuera este su lugar habitual. Valía la pena comprobarlo. Dentro, el ambiente era cálido, impregnado de canela y cardamomo. Me senté y pedí un café. Cuando el camarero, un joven, me trajo la carta, hablé con cautela. Busco a mi marido. Estuvo aquí ayer con un colega, alto, moreno, con chaqueta negra, acompañado de un hombre con abrigo largo. ¿Vienen con frecuencia? El camarero meditó un momento. Sí, creo recordarles. Suelen venir juntos, con bastante regularidad. Siempre piden lo mismo, café y baklava. ¿Sabe de qué suelen hablar? Pregunté, consciente de lo extraña que sonaba mi pregunta. Lo siento, no suelo escuchar a los clientes, respondió incómodo. Claro, perdone. ¿Recuerda al menos a qué hora suelen venir? Entre semana, a menudo los miércoles y viernes, hacia las 2 de la tarde. De hecho, deberían venir hoy, si quiere, puedo avisarles de que los espera. No, repliqué demasiado deprisa. No estoy segura. Solo, déjeles un recado si los ve. Asintió y se retiró. Terminé el café, dejé una propina generosa y salí de nuevo al frío. Al menos ahora tenía algo tangible. Marat se reunía de forma regular con Shamsudinov, subdirector de seguridad de Neurosystems. Ese trabajo le proporcionaba ingresos considerables y, sin embargo, lo ocultaba todo de mí. ¿Por qué? De vuelta en casa, abrí una botella de vino, me senté a la mesa de la cocina y comencé a escribir en una hoja todo lo que sabía. Marat no trabaja en Neurosystems, pero se reúne regularmente con Shamsudinov, su subdirector de seguridad. Shamsudinov aseguró que Marat colaboraba con ellos desde hacía casi un año, justo el tiempo de su supuesta inactividad laboral. Marat recibía buen dinero por ese trabajo, aunque nunca lo destinaba a nuestro hogar. Insistía en ocultármelo todo. Según Shamsudinov, es más seguro que la esposa no lo sepa. Contemplando aquella lista llegué a una conclusión sombría. O mi marido estaba implicado en algo ilegal, o mantenía otra familia a la que iba a parar el dinero. Ambas posibilidades me resultaban igualmente insoportables. Apuré la copa y tomé una decisión: dejar de especular. Mañana sería miércoles. Si el camarero tenía razón, Marat y Shamsudinov se reunirían en el café azafrán. Yo estaría allí para escuchar su conversación. Solo entonces decidiría qué hacer. Aquella noche, Marat regresó tarde, tal como había prometido. Yo ya estaba en la cama, fingiendo dormir. Se desvistió en silencio y se acostó a mi lado sin intentar despertarme ni abrazarme. La intimidad se había vuelto rara entre nosotros. Lo había atribuido a su desempleo o a mi agotamiento tras el trabajo. Ahora me preguntaba si no sería, simplemente, otro síntoma de la distancia que habían sembrado sus mentiras. A la mañana siguiente desperté antes de que sonara la alarma. Marat seguía dormido. Me deslicé fuera de la cama y fui a la cocina a preparar el desayuno. Ese día seguiría un nuevo plan: dejarlo marchar sin interferencias y, a las 2 en punto, acudir directamente al café Saffron. Marat despertó alrededor de las 8, se duchó y apareció en la cocina, donde yo freía tocino y huevos. Su desayuno favorito. ¡Qué bien huele!, sonrió. ¿Hoy me consientes? Simplemente estoy de buen humor. Me encogí de hombros con ligereza. Me siento mejor. Mañana volveré al trabajo. Comimos entre comentarios triviales el tiempo, una película que queríamos ver, la cafetera rota de mi oficina. Todo parecía normal, como si no existiera un muro de secretos entre nosotros. ¿Qué planes tienes para hoy?, preguntó Marat al terminar su café. Pensaba ir al centro comercial. Necesito una blusa nueva, respondí con aire despreocupado. ¿Y tú? ¿Otra vez con Talian? ¿Asintió? Sí, le prometí ayudarlo con un enrutador.
Es un desastre con la tecnología. Sonreí apenas, sorprendida de la naturalidad con la que mentía. Antes, Marat era un pésimo mentiroso, se sonrojaba y tartamudeaba incluso al ocultar una sorpresa de cumpleaños. Ahora lo hacía con una soltura impecable, como un virtuoso tras un año de práctica. Se marchó hacia las 9. Esperé a que la puerta se cerrara. Luego corrí a la ventana. Lo vi salir del edificio y dirigirse a la parada del autobús, no al metro como el día anterior. Así que hoy seguía otra ruta. Reprimí el impulso de seguirlo. No, atenerme al plan, Café Saffron, 2 en punto. Hasta entonces deambulé por el apartamento con nerviosismo. Lavé todos los platos, hice la colada, incluso comencé a ordenar el armario. Cualquier cosa para no pensar en lo que descubriría esa tarde. A la 1 comencé a arreglarme. Elegí un vestido oscuro que Marat nunca había visto. Una compra reciente aún sin estrenar. Encima me puse un cardigan. Me maquillé apenas, recogí el cabello en un moño apretado. Añadí gafas de sol, a pesar del cielo nublado, y finalmente me cubrí la mitad del rostro con un pañuelo. El disfraz perfecto para seguir a mi propio marido. Tomé un taxi y llegué al Café Saffron a la 1:30. Elegí una mesa en la esquina, con buena vista de la sala pero sin llamar la atención. Pedí té verde y me acomodé a esperar. 20 minutos después, entró Shamsudinov, el hombre del autobús. Se sentó en el centro, sacó su teléfono y consultó la hora antes de mirar alrededor. Claramente esperando a alguien, a Marat. A las 2:05 la puerta se abrió y apareció mi marido. Instintivamente me hundí en el pañuelo. Shamsudinov le hizo una seña y Marat se unió a él. Se dieron la mano y tomaron asiento frente a frente. No podía oír su conversación, pero sus gestos lo decían todo, rostros serios, concentrados, sin las bromas relajadas del día anterior. Shamsudinov hablaba con vehemencia, gesticulando mientras explicaba algo. Marat asentía y tomaba notas en un pequeño cuaderno. El camarero le sirvió café y baklava, justo como él había descrito la víspera. De vez en cuando ambos miraban la pantalla del teléfono de Shamsudinov, colocado entre ellos sobre la mesa. Me sentía como un personaje de película de espías, gafas oscuras, pañuelo alzado, observando un encuentro clandestino. Pero esto no era un juego. Era mi vida desmoronándose ante mis ojos. Media hora más tarde, Shamsudinov sacó un sobre del interior de su chaqueta y lo deslizó hacia Marat. Mi esposo lo abrió con rapidez, asintió y lo guardó en su mochila. Dinero. Documentos, fuera lo que fuese, había conseguido lo que buscaba. Intercambiaron unas palabras más, se dieron la mano y se levantaron. Shamsudinov pagó la cuenta y juntos salieron del café. Esperé unos minutos antes de seguirlos. Afuera, se separaron. Shamsudinov subió a un BMW negro con vidrios polarizados, mientras Marat se encaminó al parque. Lo seguí a prudente distancia. Caminó por una alameda, tomó un sendero estrecho entre los árboles y se detuvo junto a un estanque, donde se sentó en un banco y sacó su teléfono. Hizo una llamada breve, en voz demasiado baja para que yo alcanzara a escuchar. Después permaneció unos minutos mirando el agua. Luego se levantó y se dirigió con paso rápido hacia la salida del parque. Lo seguí entre las sombras hasta que alcanzó una avenida concurrida y subió a un autobús. No pude abordar el mismo y lo perdí. Derrotada, regresé a casa. ¿Qué había aprendido realmente? No mucho. Solo que Marat se reunía con Shamsudinov, recibía sobres, quizá dinero, y hacía llamadas. Sospechoso sí, pero sin una respuesta clara a la pregunta que me consumía: ¿a qué se dedica en realidad mi marido? Ya en casa, revisé sus pertenencias buscando el sobre, pero no estaba. O lo había ocultado o ya lo había entregado. Esa noche, cuando volvió, yo leía en la cama. Asomó la cabeza por la puerta del dormitorio. «Hola, ¿cómo estuvo tu día?», preguntó con naturalidad. «Bien», respondí sin mirarlo. «Compré la blusa que quería. ¿Me la enseñas?», sonrió. Luego. «Estoy cansada». «Italian», el enrutador arreglado, todo funcionando ya, dijo mientras se dirigía a la ducha. «Ha sido un día largo». Un día largo, en efecto. Una reunión en un café, un encuentro en el parque, un sobre misterioso, una llamada secreta. Sí, agotador para un hombre desempleado. Mientras estaba en el baño, registré su mochila.
El sobre había desaparecido, pero en un bolsillo interior hallé una hoja doblada. La abrí, diagramas técnicos, esquemas repletos de anotaciones en los márgenes. No entendía nada. Los fotografié con el móvil y volví a guardarla antes de que regresara. Cuando salió, fingí dormir. Se metió en la cama sin tocarme. Era como si un universo entero nos separara. A la mañana siguiente regresé al trabajo. Mis compañeros preguntaron cómo me recuperaba de mi supuesta enfermedad y respondí de manera mecánica que estaba mejor. En realidad me sentía vacía, como si me hubieran destripado y recompuesto a la fuerza, dejando huecos dolorosos en mi interior. A la hora del almuerzo envié la foto del esquema a mi mejor amiga, Violeta, ingeniera en un buró de diseño, capaz de entender esos dibujos. Oye, ¿puedes echarle un vistazo? Es un tema urgente del trabajo y no logro descifrarlo. Le escribí, intentando sonar casual. Media hora después respondió: parece un diagrama de algún dispositivo de transmisión de datos. Un protocolo de comunicación segura. ¿De dónde sacaste esto? No contesté. Un dispositivo de transmisión de datos. Un protocolo de comunicación segura. ¿Qué hacía Marat con eso? Él era administrador de sistemas, no ingeniero. Después del trabajo, decidí pasar por casa de Violeta. No nos veíamos desde hacía meses, desde su ruptura con otro novio inútil tras la cual se había volcado por completo en el trabajo. La llamé. ¿Estás en casa? ¿Puedo pasar? Katia, claro. Ven, justo iba a cenar. ¿Te quedas? Sonaba sorprendida, pero contenta. Una hora más tarde estaba en su apartamento, en las afueras de la ciudad. Un estudio pequeño, atestado de libros, planos y piezas de mecanismos a medio armar. Violeta siempre había vivido un poco ajena al mundo común, brillante como ingeniera, pero totalmente inútil para lo cotidiano. Entonces, ¿qué pasó esta vez?, preguntó mientras servía vino en las copas. Y no me digas que nada, que te conozco demasiado bien. Suspiré y comencé a contarle mi historia, los desconocidos en el autobús, el seguimiento a Marat, la reunión en el café, el sobre, el diagrama misterioso. Violeta escuchó en silencio, con las cejas cada vez más arqueadas a medida que avanzaba mi relato. ¿Y ahora qué piensas de todo esto?, preguntó cuando terminé. No lo sé. Tal vez esté metido en algo ilegal, espionaje industrial, venta de datos a la competencia o incluso algo peor. Violeta negó con la cabeza. Lo dudo. Neurosystems es una empresa sólida. No arriesgarían vínculos con actividades delictivas. Y además, ¿por qué ocultártelo? Si Marat hubiese encontrado un nuevo empleo te lo habría dicho. ¿No crees? Asentí. Esa era precisamente la pregunta que me atormentaba. ¿Por qué ocultar un trabajo legítimo a su propia esposa? Quizá tenga otra mujer y allí vaya a parar el dinero, sugirió Violeta. ¿Y cómo explicas entonces el esquema y sus encuentros con Shamsudinov? Repliqué. No, esto es otra cosa. Puedo intentar indagar más en ese diagrama, se ofreció. Conozco gente de distintos ámbitos técnicos. Envíame la foto. Quizá alguien reconozca el dispositivo. Le agradecí, y nos quedamos conversando hasta tarde sobre posibles escenarios. Cuando ya me despedía, Violeta me lanzó una pregunta inesperada. ¿Y si fuera? Ya sabes, un agente encubierto como en las películas. Reí. Marat, ¿lo has visto bien? Es el prototipo del friki. Gafas, jerseys, libros de programación. Nada que ver con el perfil de espía. Violeta se encogió de hombros. No sé, solo era una idea. De todos modos, manténme al tanto. Y ten cuidado. Le prometí hacerlo y regresé a casa, aún dándole vueltas a sus palabras. Marat, ¿un agente? La idea me parecía tan absurda que no podía tomarla en serio. Al llegar, me aguardaba una sorpresa. Marat había preparado la cena, estofado con patatas, mi plato favorito. En la mesa había una botella de vino e incluso velas. ¿Y esto?, pregunté, descalzándome en el recibidor. Ningún motivo en especial, respondió, saliendo de la cocina con un paño en la mano y una sonrisa. Simplemente quería hacer algo agradable por ti. Te he visto decaída últimamente. Solté una breve risa. ¿Deprimida? Si supiera lo que de verdad sentía. Nos sentamos a cenar. Marat estaba inusualmente locuaz, contaba anécdotas, reía, me llenaba la copa. Yo seguía el juego, pero por dentro todo me resultaba hueco, como si representáramos una función titulada La familia feliz para un público invisible.
Tengo una idea, dijo de pronto cuando terminamos el postre. Vámonos este fin de semana, solo los dos. Podemos alquilar una cabaña junto al lago, pasear, alejarnos un poco de la ciudad. Lo miré sorprendida. ¿Y eso a qué viene? Creo que necesitamos tiempo juntos, respondió encogiéndose de hombros. Este último año no ha sido fácil, yo desempleado, tú con los nervios a flor de piel. Necesitamos reconectar. ¿Reconectar? La ironía me dolió. Hablaba de recomponer nuestro vínculo mientras lo destruía a base de mentiras. Lo pensaré, respondí evasiva. Tengo que revisar mi agenda. Asintió, pero alcancé a percibir un destello de decepción en su rostro. ¿Era un intento genuino de arreglar las cosas o parte de un plan mayor? Después de cenar, Marat recogió la mesa y fregó los platos, una tarea que solía recaer en mí. Luego sugirió ver una película. Acepté, pero escogí un thriller en lugar de sus adoradas comedias. Necesitaba algo que reflejara mi desasosiego interior. Nos sentamos juntos en el sofá, los ojos fijos en la pantalla. Pero yo apenas seguía el argumento. Mis pensamientos regresaban una y otra vez a Shamsudinov, al sobre, al diagrama. Marat puso la mano sobre mi hombro, y yo di un respingo. La retiró de inmediato, con gesto desconcertado. Fingí estar absorta en la película. Esa noche permanecí despierta durante horas. Marat, de espaldas, dormía ya. Hubo un tiempo en que siempre conciliábamos el sueño abrazados. ¿Cuándo había cambiado aquello? Un año atrás, cuando comenzaron sus problemas laborales, o antes, sin que yo lo advirtiera. El viernes amanecí con dolor de cabeza. Marat ya se había marchado. En la cocina encontré una nota. Fui a casa de Tallinn. Vuelvo para la comida. Te quiero. Y por supuesto, aquella carita sonriente ridícula. Arrugué el papel y lo tiré a la basura. En el trabajo no podía concentrarme. Cometí errores de cálculo, mezclé documentos, olvidé devolver una llamada importante. Mi jefe lo notó y me mandó a casa, convencido de que seguía enferma. En lugar de regresar, vagué por las calles, incapaz de enfrentarme al vacío del apartamento ni de reunirme con amigos. Al observar a los transeúntes, me preguntaba cuántos de ellos también llevarían una doble vida, ocultando la verdad a quienes más confiaban en ellos. Hacia las 6 me llamó Violeta. Hola, ¿dónde estás? ¿Puedes venir? Tengo novedades. Tomé un taxi y en media hora estaba en su casa. Sus ojos brillaban de emoción, el gesto inconfundible de cuando hacía un descubrimiento. Enseñé el diagrama a un contacto en seguridad informática. Dijo sin rodeos. Cree que parece parte de un sistema de encriptación para transmitir datos altamente sensibles. El tipo que utilizan el ejército, los servicios de inteligencia o las grandes corporaciones con contratos estatales. Me dejé caer en una silla. ¿Servicios secretos? ¿No hablas en serio? Totalmente, asintió Violeta. Y además investigué a Shamsudinov en el registro municipal. En efecto trabaja en Neurosystems, pero antes estuvo en una unidad especial. No hay detalles, pero suena importante. ¿Y eso qué significa? Pregunté, con la cabeza dando vueltas ante tanta información. No lo sé con certeza, admitió. Pero mi teoría de que pudiera ser un agente encubierto ya no suena tan descabellada, ¿verdad? Recordé las palabras de Shamsudinov en el autobús, tu esposa no sabe nada. Es más seguro así. Ahora adquirían un peso completamente distinto. ¿Crees que Marat trabaja para los servicios de inteligencia? Pregunté incrédula. ¿Mi marido, el mismo que nunca recuerda dónde guarda sus calcetines? Violeta se limitó a encogerse de hombros. No afirmó nada, pero las piezas encajan en esa dirección. Me levanté y empecé a dar vueltas por la habitación. Si aquello era cierto, si Marat realmente era una especie de agente secreto, sus mentiras tenían un significado completamente diferente. No me traicionaba ni me engañaba por egoísmo. Me estaba protegiendo, manteniéndome al margen por mi propia seguridad. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? Pregunté, deteniéndome en medio de la sala. Si realmente está vinculado a los servicios de inteligencia, preguntarle directamente podría ser peligroso, reflexionó Violeta. Podría negarlo, dejándote igual que ahora, o admitirlo, y entonces tú pasarías a ser parte del secreto, con todas las consecuencias que eso implica. Entonces debo quedarme de brazos cruzados, estallé. ¿Seguir viviendo en una mentira? No lo sé, suspiró.
Pero yo, en tu lugar, observaría un poco más. Reuniría más información antes de dar ningún paso. Asentí, consciente de que tenía razón. Actuar impulsivamente sería el peor error. Al volver a casa encontré a Marat frente al ordenador. En cuanto me vio, cerró el portátil de golpe. Antes eso me habría alarmado. Ahora lo observaba con otros ojos, no como a un marido embustero, sino como a un hombre guardando un secreto que podía ser tan peligroso como trascendental. «Has vuelto temprano», dijo alzándose para recibirme. «¿Qué tal en el trabajo?» «Bien», respondí con un encogimiento de hombros. Estaba algo cansada y pedí salir antes. «¿Quieres que te prepare un té?», se ofreció. Asentí y fui al dormitorio a cambiarme. Espiando por la puerta entreabierta, lo sorprendí reabriendo el portátil, escribiendo con rapidez y cerrándolo de nuevo antes de dirigirse a la cocina. ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién se comunicaba? Durante el té, Marat retomó el tema de nuestra escapada. Entonces, ¿has pensado en el fin de semana? Encontré una cabaña perfecta, justo a la orilla del lago. El dueño está dispuesto a alquilarla por 2 días, vacilé. Por un lado, aún no conocía la verdad y no estaba segura de poder confiar en él. Por otro, si la teoría de Violeta era cierta, mi marido no era un villano, sino un hombre obligado a guardar secretos. Quizá ese viaje fuese su manera de compensar las mentiras que se veía forzado a decir. De acuerdo, decidí al fin. Vamos, ¿cuándo salimos? El rostro de Marat se iluminó. Mañana por la mañana, si te parece bien. Ya he preparado algunas cosas. Asentí, pensando que serían los 2 días más extraños de mi vida, sola con un hombre que quizá no era en absoluto la persona con la que creía haberme casado. A la mañana siguiente cargamos nuestras cosas en un taxi y salimos de la ciudad. La cabaña quedaba a 40 kilómetros, a orillas de un pequeño lago. Alrededor se extendía un bosque, silencio absoluto, ni un alma a la vista. El escenario perfecto para un fin de semana romántico, o para una conversación seria. La casa resultó acogedora. Un dormitorio, una sala con chimenea, una cocina pequeña y una terraza con vistas al agua. Tras deshacer el equipaje, Marat sugirió dar un paseo. El día estaba despejado, pese al frío de febrero. El sol brillaba y la nieve resplandecía como diamantes esparcidos. Caminamos por la orilla del lago, hablando de trivialidades. Marat me tomó de la mano, deteniéndose a señalar un carámbano curioso, las huellas de un conejo o un pájaro carpintero en un árbol. Mientras lo observaba, me preguntaba, ¿quién eres, Marat Gaynolin? Mi esposo, un desconocido, un agente encubierto, un hombre con doble vida. Regresamos al caer el sol. Marat encendió la chimenea mientras yo preparaba la cena con los víveres que habíamos traído. Comimos junto al fuego, sentados sobre una manta extendida en el suelo, bebiendo vino y conversando de banalidades. Era como al inicio de nuestra relación, cuando el mundo parecía más sencillo y las personas eran exactamente lo que aparentaban ser. Tras la cena, Marat sacó de su mochila una pequeña caja. «Tengo algo para ti». Sorprendida, la abrí. Dentro había una pulsera de plata delicada, con un diminuto zafiro. No era excesivamente cara, pero sí elegante y de buen gusto. ¿Y esto?, pregunté sin saber cómo reaccionar. Por nada en especial, encogió los hombros. La vi y pensé en ti, en tus ojos. Sostuve la pulsera, dudando en ponérmela. ¿De dónde había sacado dinero un hombre desempleado para un regalo así? Sería del dinero del que había hablado Shamsudinov, proveniente de un trabajo del que yo nada sabía. Gracias, logré decir al fin. Es preciosa. Marat la abrochó en mi muñeca, dejando sus dedos sobre mi piel más de lo necesario. Crucé su mirada. En sus ojos descubrí algo que llevaba tiempo sin ver. Calidez, ternura, deseo. Se inclinó y me besó, al principio con suavidad, luego con creciente urgencia. Pese a mis dudas y a las preguntas sin respuesta, le devolví el beso. En aquel instante lo único que quería era sentirme amada de nuevo. Volver a un tiempo anterior a las mentiras y a los secretos que se habían levantado entre nosotros. Más tarde, tendida en sus brazos en el pequeño dormitorio, escuchaba su respiración acompasada y pensaba, fuese lo que Marat ocultaba, de algo estaba segura. Me amaba. Quizá a su manera, no como yo lo había imaginado, pero lo hacía. De lo contrario,
¿Por qué este viaje, este regalo, esta cercanía? Marat se agitó en sueños y me atrajo hacia él. Cerré los ojos, decidiendo que mañana, sí mañana, encontraría la forma de descubrir la verdad. Pero aquella noche me limité a saborear esa frágil calma antes de la tormenta. A la mañana siguiente me despertó el aroma del café. Marat ya estaba en pie, preparando el desayuno. Me quedé tendida, escuchando el ruido de los platos en la cocina, con la mente consumida por la inminente conversación. ¿Cómo empezar? ¿Qué decir? ¿Cómo preguntar por aquello que nunca debía haber sabido? Me levanté, me vestí y entré en la cocina. Marat estaba junto a la estufa, dando vuelta a unos panqueques, con su viejo jersey favorito y sus pantalones de estar por casa, tan familiar, tan doméstico. «Buenos días, Sonia», saludó con una sonrisa. «El café está listo. Siéntate, los panqueques estarán en un momento». Abracé la taza caliente y susurré: «Gracias por lo de anoche. Y por el regalo. Hacía mucho que no pasábamos tiempo así». Marat asintió sin volverse. «Sí, yo también lo echaba de menos, a nosotros». Desayunamos en silencio, mirando por la ventana el bosque nevado y el lago helado. Una calma cálida, sin la tensión habitual de los últimos tiempos. Después, Marat propuso dar otro paseo. Nos abrigamos y salimos. El día estaba nublado pero inusualmente templado para febrero. Tomamos un sendero distinto, más adentrado en el bosque, entre altos pinos. «Marat», empecé, reuniendo valor, «necesito preguntarte algo». Él se volvió hacia mí con un destello de cautela en los ojos. «Claro. ¿Qué pasa?». Respiré hondo. «¿Quién es Eldar Shamsudinov?». Marat se quedó helado. Su rostro se volvió inescrutable. «¿Dónde oíste ese nombre?». «Eso no importa», negué con la cabeza. «Lo que importa es que lo sé. No estás desempleado. Te reúnes con Shamsudinov. Recibes dinero de él y trabajas para alguna organización. Quiero la verdad, Marat. ¿Quién eres realmente?». Me observó largamente, como sopesando cuánto sabía y qué hacer con ello. Finalmente habló despacio. «Katia, hay cosas que es mejor no saber, por tu propia seguridad». «No soy una niña», protesté. «Soy tu esposa. Tengo derecho a saber qué hace mi marido, de dónde viene el dinero y por qué me miente cada día». Marat miró alrededor con nerviosismo, como temiendo que alguien pudiera escucharnos, incluso allí solos en el bosque. «Está bien», cedió al fin. «Pero no aquí. Volvamos a la casa y te lo contaré todo». Regresamos en silencio, con mi corazón desbocado. Por fin conocería la verdad. El velo del secreto caería al fin. Ya dentro, Marat revisó cada ventana, corrió las cortinas e incluso miró bajo la mesa y detrás del armario, como si esperara encontrar micrófonos ocultos. Lo observaba, cada vez más intranquila. Finalmente se sentó frente a mí en la pequeña mesa de la cocina y habló con voz grave y contenida. «Lo que voy a contarte no debe salir nunca de esta habitación. No puedes compartirlo con nadie, ni amigos ni padres, ni siquiera un terapeuta, si lo tuvieras. Con nadie. ¿Lo entiendes?». Asentí, incapaz de articular palabra. «Trabajo en una división especial de ciberseguridad», prosiguió Marat. «Oficialmente no existe. Nos encargamos de prevenir fugas de información en organismos gubernamentales, de proteger contra ciberataques y a veces, de adoptar medidas más activas». «Medidas más activas», repetí. Esbozó una leve sonrisa. «Digamos que no siempre jugamos a la defensa. A veces atacamos primero». «¿Y Shamsudinov es tu jefe?». «Mi enlace», corrigió Marat. «Él es el intermediario entre la organización y yo. Recibo mis asignaciones a través de él y le entrego los resultados. Se asegura de mantener mi cubierta». «¿Cubierta?», repetí. «¿Te refieres a esta historia de mi esposo desempleado?». «¿Cubierta para qué?». «Para tu seguridad», respondió Marat con gravedad. «Las personas con las que trato pueden ser peligrosas. Si descubrieran quién soy, mi familia sería el primer objetivo, tú, tu madre, tus amigos. De esta manera todos estamos más seguros». «¿Pero por qué fingir que estás desempleado?», insistí. «¿Por qué no decir simplemente que eres programador o algo parecido? ¿Por qué inventar esta historia?». «Porque toda cobertura debe ser impecable», explicó. «Si dijera que trabajo en algún lugar, querrías visitar mi oficina, conocer a mis colegas, asistir a eventos de la empresa. Nada de eso sería posible. Es más sencillo decir que estoy desempleado que construir una mentira elaborada que podría desmoronarse en cualquier momento».
Me recosté en la silla, tratando de asimilar sus palabras. Mi esposo, un agente secreto. Sonaba a película de espías, pero por la expresión de su rostro, era la pura verdad. ¿Y el dinero?, pregunté. Shamsudinov mencionó que era buen dinero. ¿Dónde está? Marat suspiró. Parte se destina a gastos operativos. El resto lo guardo en una cuenta especial. Para nuestro futuro, Katia. Para el apartamento con el que siempre soñamos. Quería sorprenderte cuando tuviera suficiente para el pago inicial. Se me llenaron los ojos de lágrimas, no de alegría ni alivio, sino de dolor. Había estado tomando decisiones sobre nuestro futuro sin mí, manteniéndome en la oscuridad. Aunque sus intenciones fueran buenas, seguía siendo una traición. ¿Por qué no confías en mí?, susurré. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No se trata de confianza, negó Marat. Se trata de protocolo. Al contarte esto ahora estoy rompiendo todas las reglas. Pero veo cuánto sabes ya y sé que las mentiras nos están destruyendo. No puedo perderte, Katia. Eres lo único que verdaderamente importa en este mundo, dijo, extendiendo la mano para tomar la mía. Tus dedos estaban cálidos, familiares. Estás enfadada, observó. Sí, admití sin titubear. Me siento engañada, utilizada. Como si el último año de mi vida no hubiera sido más que una mentira. Fue real, replicó Marat. Nuestros sentimientos son reales. Lo que compartimos es real. Solo las circunstancias no eran lo que parecían. Permanecimos en silencio largo rato. Intentaba asimilar la avalancha de revelaciones mientras Marat esperaba pacientemente. Finalmente pregunté, ¿y ahora qué? ¿Seguirás con este trabajo? Por el momento sí, asintió. Pero cuando esta operación termine solicitaré traslado a un departamento más común, donde no tenga que vivir bajo cobertura. ¿Y cuándo será eso? No puedo decirlo con certeza, admitió. Pero espero que pronto, un mes, tal vez 2. Asentí sin saber si podía creerle o confiar en lo que acababa de confesar. Tal vez esto fuera solo un engaño más elaborado. Necesitas tiempo, dijo Marat en voz baja, leyendo la duda en mi rostro. Lo entiendo. Es mucho que asimilar de golpe. Sí, acepté. Necesito pensar. Claro, dijo. Voy a cortar leña para la chimenea. Quédate aquí y recoge tus pensamientos. Y recuerda, no le cuentes a nadie lo que te he dicho. Ni siquiera a Violeta. Alcé la cabeza de golpe. ¿Cómo sabes de Violeta? Marat esbozó una leve sonrisa. No nací ayer, Katia. Le mostraste ese diagrama que encontraste en mi mochila. Ella consultó con su contacto en comunicaciones, quien lo reportó a su superior. La información llegó a Shamsudinov y de él a mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Vigilan a mis amigos, no a tus amigos, corrigió. A la información que transmites. Es procedimiento estándar. Dios mío, enterré mi rostro en mis manos. Esto es una pesadilla. Lo sé, dijo Marat, apoyando una mano en mi hombro. Sé que es difícil de aceptar, pero créeme, todo lo que hago, todo lo que hacemos es necesario para la seguridad de nuestro país. Nuestra gente y tú. Se marchó de la casa, dejándome sola con mis pensamientos, aleteando como pájaros asustados en una jaula. Me senté inmóvil durante lo que me pareció una eternidad, tratando de recomponer una versión destrozada de la realidad. Un mundo donde mi esposo no era ni un holgazán ni un traidor, sino un hombre al servicio de una organización secreta, obligado a mentir. Todo en nombre de mi seguridad. La puerta principal se cerró de golpe. Marat regresó con los brazos llenos de leña. Pasó junto a mí hasta la chimenea, apilando los troncos y avivando las llamas. Observé sus movimientos familiares y pensé, ¿quién es este hombre? ¿Lo conocí alguna vez de verdad? Esas manos, esos hombros, la manera en que se movía, tan familiares, tan íntimos, y al mismo tiempo de un desconocido. ¿Quién eres? La pregunta escapó de mis labios antes de darme cuenta. Marat se giró. Su rostro estaba medio iluminado por la luz del fuego. Sus ojos reflejaban el resplandor naranja con algo casi sobrenatural. Sigo siendo el mismo Marat, Katia, el hombre que conociste en aquella fiesta de oficina, el que te casaste, con quien compartiste 3 años. Pero me mentiste, susurré, con la voz temblorosa. Cada día, cada minuto, construiste una imagen que nada tenía que ver con la realidad. Se sentó a mi lado, cuidando de no tocarme, como si percibiera el muro invisible que había erigido entre nosotros. Nunca mentí sobre lo que importa, Katia, sobre amarte.
sobre quién soy en el fondo, solo sobre mi trabajo, es lo que hago. Y créeme, no tenía otra opción. Me volví hacia la ventana, al bosque cubierto de nieve, mientras una tormenta de emociones, desconfianza, resentimiento, miedo, curiosidad, incluso un atisbo de orgullo y un hilo de alivio, rugía dentro de mí. Todo se mezclaba y ya no sabía lo que realmente sentía. ¿Sabes cómo ha sido para mí este último año? Mi voz se quebró. Cargar con todos los gastos sola, escuchar tus excusas, verte mentir en el sofá durante horas, sentirme engañada y utilizada, y luego odiarme por estar enfadada. Marat bajó la cabeza. Lo sé. Y para mí también fue doloroso. Cada día maldito quería decírtelo. Cada maldito día. Pero no podía. Esto no es solo mi secreto, Katia, está vinculado a la vida de otros. ¿La vida de otros? Repetí con amargura. ¿Y la mía? ¿Y mi paz mental? ¿Te das cuenta de lo que pasé al escucharlo en el autobús? Pensé que eras un traficante, un criminal, que tenías otra familia. Lo siento, murmuró, extendiendo la mano pero sin tocarme. Siento todo. Pensé que te protegía al mantenerte en la oscuridad. Ahora veo que solo lo empeoré. Nos quedamos en silencio. El crepitar del fuego siendo el único sonido en la pequeña cabaña. Afuera, la nieve comenzaba a caer, aislándonos del mundo. Cuéntame todo, dije finalmente. Toda la verdad, desde el principio. ¿Cómo entraste en esta organización? ¿Qué haces realmente? ¿Cuál es esta operación? Quiero saberlo todo, ahora. Marat me estudió largo rato, como ponderando si estaba realmente lista para escucharlo. Finalmente asintió. Está bien. Pero es una historia larga. Y tenemos tiempo. Señalé hacia la ventana, donde la nevada se intensificaba en tormenta. Parece que no iremos a ninguna parte en horas. Marat alimentó el fuego con más leña y luego se acomodó en el sillón frente a mí. Todo comenzó en la universidad, empezó. Estudiaba seguridad informática. Uno de los mejores de mi clase. En cuarto año, el profesor Konovalenko se acercó a mí. ¿Recuerdas que siempre hablo de él con respeto? Asentí. Marat siempre lo mencionaba con profunda admiración. Me ofreció un proyecto. Entonces no sabía que implicaba desarrollar sistemas de protección para redes gubernamentales. Pensé que era investigación académica. Pero unos meses después, me citaron en una oficina discreta, donde dos hombres de traje me entrevistaron. Dijeron estar impresionados con mis habilidades y querían que trabajara para ellos. Primero de manera no oficial y si funcionaba, de manera permanente. ¿Y aceptaste? Pregunté, aunque no era realmente una pregunta. Sí, era una oportunidad de hacer algo verdaderamente importante, proteger al país y a su gente. Y no lo negaré. El sueldo era bueno. Marat esbozó una sonrisa sin humor. Cuando nos conocimos ya trabajaba para ellos. Nunca fui administrador de sistemas. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Así que me mentiste desde el principio. Desde el primer día que nos conocimos, susurré. Marat se estremeció como si lo hubieran golpeado. No exactamente, respondió. Sí trabajaba en ti, pero no como un administrador de sistemas cualquiera. Y mi identidad es real, Katia. No fingía ser otra persona. Simplemente no podía contarte ciertos aspectos de mi trabajo. 3 años, dije, negando con la cabeza. 3 años de matrimonio y todo este tiempo no tenía idea de lo que mi marido hacía realmente. La mayoría de las esposas de agentes de inteligencia no lo saben, replicó Marat en voz baja. Es práctica habitual. Por seguridad, no me compares con los demás, exclamé. Soy yo quien decide qué riesgos está dispuesta a asumir. Me robaste ese derecho, Marat asintió. Tienes razón. Debería haber sido más honesto. Haber encontrado una manera de explicarte sin violar el protocolo. ¿El protocolo importa más que tu esposa? Pregunté incrédula. No, pero en aquel entonces pensaba diferente, dijo. Buscando palabras, verás, en nuestro trabajo todo depende de la estricta obediencia a las normas. La más mínima desviación puede costar vidas, no solo la tuya, sino la de otros. Y después de tantos años se convierte en hábito. Haces lo que debes, sin cuestionarlo. Escuché atentamente, tratando de comprender a este nuevo Marat, un hombre que antepone las reglas y el deber incluso a su propio matrimonio. ¿Qué cambió hace un año? ¿Por qué de repente te volviste desempleado? Marat suspiró y se acercó a la ventana. La nieve se había convertido en tormenta intensa.
Me trasladaron a otro departamento, aún más clasificado. Antes, todavía trabajaba en una oficina como cualquier empleado normal. Solo que no podía hablar de detalles. Pero este nuevo puesto exigía otra cobertura. No podía simplemente salir de 9 a 6 y volver a casa a cenar. Necesitaba una historia que explicara mis ausencias a cualquier hora, mis reuniones con distintas personas, las llamadas telefónicas en mitad de la noche. Entonces decidiste hacer el papel del marido desempleado, dije, comenzando a entender la lógica. El desempleado puede deambular sin que nadie cuestione su ausencia. Exactamente. Fue Shamsudinov quien sugirió esa cobertura. Dijo que sería más sencillo para todos. Marat se giró hacia mí. No pensé en cómo afectaría eso a ti. A nosotros. Solo seguía órdenes. ¿Y el dinero? ¿De verdad ahorrabas para un apartamento? Marat asintió y se sentó a mi lado. Sí. Puedo mostrarte la cuenta si quieres. Hay casi 1.8 millones. Un par de meses más. Y tendremos suficiente para el pago inicial de aquel piso cerca del parque, el que te gustó el año pasado. Lo recordé al instante. Pequeño, luminoso, con vista al parque y al patio de juegos. Habíamos pasado juntos por la inmobiliaria y yo me había quedado contemplando el anuncio, perdida en sueños. Marat me había dicho que algún día compraríamos algo así. No le había dado importancia. Los esposos dicen esas cosas para consolar. ¿Por qué no me contaste del dinero? No habríamos tenido que vivir con tanta austeridad. Era parte de la cobertura, suspiró. Un hombre desempleado no debería tener dinero extra. Además, quería que fuera una sorpresa. Imaginé llevarte al nuevo apartamento, entregarte las llaves y decirte, este es nuestro hogar, Katia, nuestro futuro. Tonto, ¿verdad? Negué con la cabeza, no es tonto. Romántico, muy en el estilo del Marat que creía conocer. ¿Y esta operación? ¿Por qué no puedes renunciar o trasladarte a otro departamento? Marat se tensó, eso. No puedo contarlo. ¿En serio, Marat? Después de todo esto, ya has roto todas las reglas posibles contándome lo que hiciste, y ahora más secretos. Por favor, comprende, no es mi elección. Su voz llevaba un matiz de desesperación. Es cuestión de seguridad nacional, de vidas humanas. Si solo dependiera de mí, te contaría todo. Pero no puedo poner a otros en riesgo. Me levanté y fui a la ventana. La tormenta había empeorado. Hasta los árboles más cercanos desaparecían en la neblina blanca. ¿Sabes qué duele más, Marat? No que ocultaras tu trabajo, sino que no confiaras lo suficiente en mí para compartirlo. Pensaste que no podría guardar un secreto, que lo revelaría al primer extraño que te traicionaría. Marat se acercó por detrás, cercano, pero sin tocarme, con su calor irradiando a través del espacio. No, Katia, no se trata de confiar en ti. Se trata de las reglas del juramento que hice. No podía romperlo, ¿ves? Sería como un médico revelando las enfermedades de sus pacientes. Simplemente está mal sin importar las circunstancias. Me giré hacia él. Pero ahora rompiste ese juramento. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que te estaba perdiendo, dijo con sencillez. Porque ningún trabajo, ningún voto vale perder a la persona que amas. En ese instante sonó su teléfono. Marat se estremeció, lo sacó del bolsillo y miró la pantalla. Su rostro se tornó serio. Tengo que atender esto, dijo. Es Shamsudinov, asentí. Marat se dirigió hacia la puerta, hablando en tonos cortos y contenidos. Aún así, capté fragmentos. Sí, entendido. ¿Cuándo? Cierto. Bien. Estaré listo. Cuando terminó la llamada y regresó, vi cómo su rostro había cambiado. La relajación había desaparecido, reemplazada por concentración y compostura. Delante de mí ya no estaba el Marat que conocía, sino otro hombre. Profesional, frío, listo para actuar. ¿Ha pasado algo? Pregunté sintiendo un escalofrío. Nada grave. Intentó sonreír, pero sus ojos no lo reflejaban. Solo un cambio de horario. Mañana tendré que volver a la ciudad antes de lo planeado. Supe que mentía. No completamente, pero ocultaba algo otra vez. Incluso después de todas sus confesiones y promesas de sinceridad, seguían las omisiones. Esto tiene que ver con la operación de la que no puedes hablar, ¿verdad? Marat asintió, sí, y por favor, no me pidas más. Realmente no puedo hablar de ello. Está bien, dije, volviéndome hacia la ventana conteniendo las lágrimas. No preguntaré. Haz lo que debas.
Marat se acercó por detrás y me abrazó apoyando suavemente su frente contra la nuca. Katia, sé que es difícil. Sé que te estoy pidiendo demasiado. Pero déjame terminar esta operación, solo un poco más de tiempo y luego todo cambiará, lo prometo. Hablaré con mis superiores sobre un traslado, sobre la posibilidad de vivir abiertamente contigo una vida normal. No dije nada, contemplando la nieve arremolinada tras el cristal, sintiendo el calor de su cuerpo, incapaz de decidir si podía creer en sus promesas o creer en algo ya. Te amo, Katia, susurró Marat sobre mi cabello. Eso nunca ha sido mentira. Cerré los ojos, dejando que las lágrimas cayeran finalmente. Yo también te amo, murmuré. Pero no sé cómo vivir con todo esto. Permanecimos así durante mucho tiempo, dos personas en una casa aislada, físicamente cercanas pero emocionalmente distantes, separadas por un muro invisible de secretos y mentiras. Al caer la tarde, la tormenta amainó. Cenamos casi en silencio. Luego nos sentamos junto al fuego. Marat intentó conversar de manera casual. Una película que había visto. Un libro nuevo que había comenzado. Respondí brevemente, incapaz de fingir normalidad. Aquella noche compartimos la cama, pero entre nosotros existía una barrera invisible. Me quedé despierta, escuchando su respiración, preguntándome qué sería de nosotros. ¿Podría volver a confiar plenamente en él? ¿Podría vivir sabiendo que podría mentir en cualquier momento, aunque insistiera en que era por mi seguridad? Al amanecer, Marat se levantó en silencio. Lo oí empacar, hablar suavemente por teléfono. Luego se sentó al borde de la cama y me rozó la mejilla con los dedos. Katia, es hora. Pronto vendrán a recogerme. Abrí los ojos y lo miré. Ya estaba completamente vestido, chaqueta negra, jeans oscuros, botas. No era el Marat relajado en su suéter gastado, sino alguien más agudo, casi irreconocible. ¿Volverás?, pregunté, y ambos sabíamos que no hablaba solo de Eloy. Por supuesto. Se inclinó y besó mi frente. Te lo prometo. Puedes quedarte aquí hasta la tarde. Lo he acordado con el dueño. O si lo prefieres, regresar a la ciudad ahora mismo, aunque tendrías que tomar un taxi. Yo no puedo llevarte. Me quedaré, decidí. No quiero volver a la ciudad todavía, Marat asintió. Está bien. Pero no te quedes después del anochecer. El camino es peligroso, sobre todo tras la nevada. Se levantó para marcharse, pero le tomé la mano. Ten cuidado, sea lo que sea, hagas lo que hagas, por favor. Cuídate. Esta vez su sonrisa alcanzó los ojos. Lo haré. No te preocupes, es trabajo rutinario. Nada peligroso. No le creí, pero asentí. Otra mentira que no me quedaba más remedio que aceptar. Se fue, y yo permanecí sola en la pequeña cabaña, en medio del bosque nevado. El sol brillaba sobre los montículos, transformando los árboles en un paisaje de cuento de hadas. Pero no podía disfrutar de aquella belleza. Encogida, con las rodillas contra el pecho, trataba de dar sentido a mis sentimientos. Por un lado, sentía alivio. Marat no me había traicionado. No tenía una familia secreta ni vínculos con el crimen. Era un agente, un hombre que servía a su país, protegiéndolo de amenazas invisibles. Muchas mujeres se sentirían orgullosas de un esposo así. Por otro, el dolor de sus mentiras persistía. Lo peor no era lo que había ocultado, sino la duda de si alguna vez podría ser plenamente sincero conmigo, o si siempre habría secretos, excusas y verdades a medias entre nosotros. ¿Podría yo vivir así, sin estar nunca segura de si sus palabras eran ciertas, incluso en lo más trivial? Al mediodía decidí salir a caminar. El aire era puro y cortante, la nieve crujía bajo mis botas. Seguí el sendero hasta el lago, observando cómo el sol danzaba sobre la superficie helada, convirtiéndola en un espejo deslumbrante. La serenidad del paisaje me calmó, ayudándome a ver las cosas con mayor claridad. Quizá mis expectativas habían sido demasiado absolutas. Tal vez la honestidad total no exista. Todos ocultamos algo, omitimos verdades. Incluso yo no siempre había sido del todo transparente con Marat, había disimulado pequeños fracasos en el trabajo, el precio real de unos zapatos nuevos, o la irritación que a veces me provocaban sus manías. La diferencia estaba en la magnitud y el motivo. Mis omisiones eran insignificantes, destinadas a evitar conflictos. Las suyas abarcaban todo, su empleo, su vida. Asimismo, al regresar a la cabaña,
Decidí que era hora de irme. Ya no quedaba nada para mí allí y mis pensamientos empezaban a girar en círculos. Mejor volver a la ciudad, a lo familiar, y reflexionar desde allí. Llamé a un taxi y media hora después, bajaba por el camino nevado rumbo a la ciudad. El conductor, un anciano de espeso bigote, intentó iniciar una conversación, pero pronto captó mi ánimo y encendió la radio. En casa, todo seguía igual. El mismo sofá en el que Marat, supuestamente desempleado, había pasado sus días. El mismo escritorio con su portátil, aunque por supuesto se lo había llevado. El mismo dormitorio donde dormíamos lado a lado, aunque en mundos distintos. Deshice la maleta, me duché y me tumbé en la cama, invadida por una extraña sensación de vacío. Durante días había vivido en tensión, sospechando, investigando, descubriendo. Y ahora, con la verdad revelada, no quedaba nada, ni fuerzas ni emociones. Solo cansancio e incertidumbre. Esa tarde, Violeta llamó. ¿Cómo estás? ¿Has averiguado algo nuevo? Recordé la advertencia de Marat, ni una palabra a nadie sobre su verdadero trabajo. Ni siquiera a Violeta, y menos a ella, después de haber sido investigada una vez. Nada importante, mentí. Marat consiguió un empleo, pero por orgullo masculino no quiso admitir que era en un puesto inferior al anterior. Eso es todo. La decepción se notó en su voz. ¿Y el esquema? ¿Y Shamsudinov, el de los servicios de seguridad? Shamsudinov no es más que un exmilitar. Seguí mintiendo. Nada misterioso. Y lo del esquema, solo un proyecto rutinario. Exageré. Violeta guardó silencio unos segundos. No confías en mí, Katia. Se te nota. Estás ocultando algo. Suspiré. Lo siento, Bill. Es solo que estoy pasando por un momento muy difícil. Necesito aclarar las cosas por mí misma, ¿entiendes? Lo entiendo, respondió con un matiz de dolor. Cuando quieras hablar, llámame. Colgó y quedé con una pesada sensación en el pecho. Ahora también le mentía a mi mejor amiga. Era contagioso. Este engaño. Pasaba del marido a la esposa. Marat llegó tarde, cerca de las 11. Oí la llave girar y me incorporé encendiendo la lámpara. Entró en silencio, como temiendo despertarme. No estoy dormida, dije. Asintió y se sentó en el borde de la cama. Estaba agotado, ojeras profundas, hombros vencidos. ¿Cómo fue? Pregunté, aunque sabía que no podía contármelo. Bien, murmuró frotándose la cara con las manos. Pero estaré ocupado los próximos días. Puede que tenga que pasar algunas noches fuera. No te preocupes. Lo entiendo, es parte del trabajo. Respondí, aunque en realidad no entendía nada. Marat, necesitamos decidir qué será de nosotros. Me miró con seriedad, lo sé, pero no ahora. Estoy verdaderamente exhausto, Katia, y los próximos días serán duros. Hagamos una tregua hasta que termine esta operación. Quise protestar. Esas conversaciones no deberían posponerse. Ya había demasiado callado entre nosotros. Pero al verlo tan abatido, no pude. Está bien. Una tregua. Por ahora. Sonrió agradecido y se fue a duchar. Cuando volvió, se acostó a mi lado, pero no intentó abrazarme. Permanecimos en la oscuridad, cada uno atrapado en sus pensamientos, con un vacío entre ambos que parecía imposible de salvar. Los 3 días siguientes transcurrieron en una niebla. Marat salía temprano cada mañana, regresaba tarde por la noche, y a veces llamaba para avisar que no volvería a dormir. Yo retomé mi trabajo, refugiándome en la rutina de la contabilidad, intentando no pensar en la vida secreta de mi marido. Mis compañeros notaban mi estado y preguntaban si estaba bien. Yo respondía con pequeñas mentiras. Cansancio, insomnio, una leve migraña. Mentira tras mentira, inofensivas pero reveladoras. Y empecé a comprender a Marat. A veces es más fácil mentir que explicar la verdad. Al 4.º día, al volver del trabajo, encontré a Marat en casa. Estaba sentado en la cocina con una taza de café, absorto en sus pensamientos. Al oírme entrar, levantó la mirada y esbozó una débil sonrisa. «Hola, llegas temprano. ¿Terminó la operación?», pregunté quitándome el abrigo. Asintió. «Sí, salió bien». Me senté frente a él. «¿Y ahora?». «Ahora, un breve descanso. Luego otra misión. Pero tengo un par de días libres. Podríamos hablar, de nosotros, del futuro». «De acuerdo». Sentí un nudo en el pecho. Aquella conversación podía cambiarlo todo. «Te escucho». Marat se tomó un momento para ordenar sus ideas.
Hablé con Shamsudinov sobre la posibilidad de trasladarme a otro departamento, uno donde no tuviera que mentir a quienes más quiero. ¿Y qué te dijo? ¿Es posible? Sí, aunque no de inmediato. Debo concluir el proyecto actual y dejar un reemplazo. Pero en 2, quizá 3 meses, podría pasar a un puesto más rutinario. ¿Y entonces ya no me mentirás sobre nada? Marat vaciló. No exactamente. No podré revelarte detalles de operaciones, nombres, documentos, información específica. Pero sabrás dónde trabajo, la naturaleza general de lo que hago. No tendré que fingir desempleo ni inventar tapaderas. Asentí, sopesando sus palabras. No era lo ideal, pero sí mejor que ahora. Al menos no tendría que vivir inmersa en una mentira diaria. Y mientras tanto, pregunté, ¿qué ocurrirá en estos 2 o 3 meses? Quisiera que las cosas siguieran como hasta ahora, dijo con cautela. Para los demás, seguiré pareciendo desempleado. Pero entre nosotros, no más mentiras sobre mis horarios, mis reuniones o el dinero. Sabrás cuándo estoy trabajando y cuándo regreso, solo sin los detalles. Suena razonable, admití. Pero dime, Marat, ¿lo que haces es peligroso? Vaciló. No mortal, no como en las películas de espías. Pero sí entraña cierto riesgo. ¿Por eso no querías que lo supiera para que no me preocupara? También por eso, asintió. Pero, sobre todo, por protocolo y seguridad de la información. Cuantas menos personas lo sepan, más seguras están las operaciones. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la lluvia comenzaba a caer. Ese febrero había sido inusualmente cálido y húmedo. Necesito tiempo para pensar, Marat. Todo es demasiado complicado, demasiado intenso, todo a la vez. Él se acercó y se quedó a mi lado, sin tocarme. Lo entiendo. Hay tiempo. Nadie te pide que decidas de inmediato. Permanecimos juntos, observando cómo la lluvia transformaba la nieve en barro. Cada uno perdido en sus propios pensamientos, sobre el pasado, repleto de secretos y medias verdades, sobre el presente, donde la honestidad finalmente era posible, aunque las palabras aún nos fallaban, y sobre el futuro incierto, velado en niebla. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo? Dije de repente. Casi extraño los días en que no conocía la verdad, cuando creía que simplemente eras un marido perezoso y desempleado, flotando sin rumbo. Marat esbozó una sonrisa amarga. A veces la ignorancia es realmente una bendición. Pero no quiero volver a la ignorancia, dije con firmeza. Prefiero una amarga verdad a una dulce mentira. Al menos es honesta. Asintió. Estoy de acuerdo. Y me alegra que lo sepas ahora. Por difícil que sea, también me facilita las cosas. Ya no necesito inventar excusas ni medir cada palabra que digo. ¿Y yo qué? ¿Qué fue para mí? No pude evitar que la amargura se colara en mi voz. Lo siento, bajó la cabeza. Nunca quise hacerte daño. Nunca, lo sé, suspiré. Pero eso no borra el hecho de que me mentiste, todos los días, a cada hora. Y ahora debo aprender a vivir con eso. Lo lograremos, dijo suavemente, rozando mi mano con la suya. Juntos. Si todavía quieres estar conmigo. No respondí, no porque no quisiera estar con él, sino porque no estaba segura de poder hacerlo. No después de todo. Sin saber si volvería a confiar en él por completo. Esa noche pedimos pizza y vimos una película, como en los viejos tiempos, una comedia ligera y tonta. Marat se sentó a mi lado, sin acercarse demasiado, como temeroso de invadir mi espacio. Sentía su calor, su aroma, tan familiar, tan querido, y comprendí que, a pesar de todo, todavía lo amaba. Amaba al hombre que me había mentido durante un año, que quizá aún mentía incluso en ese momento. Después de la película, nos acostamos, cada uno en un extremo del colchón como extraños, o como una pareja casada en crisis, incierta de cómo reencontrarse. Las semanas siguientes transcurrieron en un estado extraño, suspendido. Marat ya no ocultaba cuándo salía para trabajar. Hablaba con franqueza. Me reuniré con Shamsudinov. O llegaré tarde o la operación estaba en pleno desarrollo. No más ficticio Tolian, no más excusas endebles. Pero seguía guardando silencio sobre los detalles. A veces preguntaba. Él se negaba educada pero firmemente. Eventualmente dejé de preguntar. Hablábamos, en cambio, del clima, de películas, de mi trabajo. Marat incluso volvió a interesarse en mi labor, preguntando por colegas, proyectos, la oficina. En sus días de desempleado, evitaba el tema por completo.
como avergonzado de su posición. Ahora escuchaba atentamente, ofrecía consejos e incluso ánimos. Lentamente, con cautela, redescubrimos la intimidad física, tierna, casi vacilante, como si estuviéramos conociéndonos de nuevo. Y sin embargo, algo había cambiado. Ya no podía entregarme por completo. Siempre había una parte vigilante, precavida. Marat parecía percibirlo. Una noche, acostado a mi lado tras hacer el amor, preguntó suavemente: «¿Todavía no me has perdonado, verdad?» Me giré hacia él. «No se trata de perdonar. Marat, entiendo por qué hiciste lo que hiciste, pero la confianza no regresa de un chasquido de dedos. Es un proceso largo. Y si dejara este trabajo por completo, encontrara un puesto normal de programador de 9 a 6, sin secretos, sin operaciones». Vacilé. «No lo sé. Probablemente sería más fácil, sí. Pero es tu decisión. No quiero que sacrifiques lo que amas solo por mí». «¿Y si lo que más amo eres tú?», preguntó suavemente. No respondí. No sabía qué decir. Ni si siquiera le creía. No después de tantas mentiras, de tantas medias verdades. ¿Cómo confiar en esas palabras? El tiempo avanzó. Marzo dio paso a abril. El invierno finalmente cedió ante la primavera. Continuamos, intentando reparar lo que estaba roto. A veces parecía que lo lográbamos, otras que nos alejábamos pese a nuestros esfuerzos. Marat hablaba con frecuencia de transferirse a otro departamento, pero algo siempre lo retrasaba. Una operación crítica, la falta de un reemplazo, alguna nueva razón cada vez. Comencé a sospechar que la transferencia nunca ocurriría, que solo era una manera de posponer el inevitable final. A mediados de abril fui ascendida en el trabajo. Ya no solo contadora, sino subdirectora financiera. Más responsabilidad, más trabajo, pero también un salario mucho mayor. Marat insistió en celebrar en un restaurante, aunque yo sugerí simplemente pedir comida en casa. Sentada frente a él, en una mesa cubierta de lino blanco, con la luz de las velas parpadeando entre nosotros y un vaso de vino en la mano, me encontré estudiando su rostro. ¿Quién eres, Marat Guénolin? ¿El hombre con el que me casé o alguien completamente distinto a quien apenas comienzo a conocer? ¿En qué piensas?, preguntó, notando mi mirada. En nosotros, respondí honestamente. En lo extraño que ha resultado todo. A veces siento que vivo en una novela o película. Una contadora común, casada con un hombre que resulta ser un agente secreto. Marat sonrió. En realidad no soy un agente, más bien un especialista técnico que ocasionalmente maneja tareas inusuales. Sigue sonando a thriller de espionaje para mí. Tomé un sorbo de vino. Releí nuestros votos matrimoniales recientemente. ¿Recuerdas lo que prometiste? Ser honesto, abierto, compartir todo lo que tienes en el corazón. ¿Irónico o no? Marat hizo una mueca. Entiendo tu resentimiento, Katia. De verdad lo hago. Y si pudiera cambiar el pasado, lo haría. Nunca quise engañarte. Simplemente no veía otra opción. Pero ahora. Bueno, hizo una pausa. Quizá realmente estoy pensando en irme. Completamente. He encontrado algunas ofertas en empresas de ti regulares. Nada secreto, nada clandestino. Lo miré sorprendida. ¿En serio? ¿Y cuándo planeabas decírmelo? Te lo digo ahora. Se encogió de hombros. Aún no he decidido. Quería asegurarme primero de que fuera posible, de que me dejaran ir. Y lo permitirán. Este no es precisamente un trabajo del que puedas renunciar a la ligera, ¿verdad? Marat suspiró. No es tan simple, no. Hay obligaciones, contratos, pero en principio es posible. Sobre todo porque no estoy directamente en operaciones. Terminamos la cena esa noche discutiendo las posibilidades de su nueva carrera. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de esperanza. Tal vez realmente podríamos empezar de nuevo con una hoja limpia, sin mentiras, sin medias verdades. Solo una familia común, con problemas comunes. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, sonó el teléfono de Marat. Él miró la pantalla y frunció el ceño. Shamsudinov, murmuró. A esta hora, eso es inusual. Atendió, y vi cómo su rostro se transformaba de relajado y doméstico a concentrado, tenso, el de un profesional listo para actuar. Entendido. ¿Cuándo? Ahora. Bien, estaré allí en 20 minutos. Tan pronto como terminó la llamada, comenzó a vestirse apresuradamente. ¿Qué pasó?, pregunté con el corazón ya latiendo con fuerza. Nada serio.
Intentó sonar calmado, pero pude ver la tensión en sus ojos. Solo una llamada urgente. Necesito revisar algo. ¿Es peligroso? Mi voz tembló. No, me abrazó. Por supuesto que no. Solo es una revisión rutinaria del sistema. Algo salió mal y necesitan que esté en el sitio. Asentí, aunque no creí ni una palabra. Ninguna inspección ordinaria requería una llamada a medianoche ni esa expresión de determinación en sus ojos. ¿Cuándo volverás? No lo sé. Tal vez por la mañana, tal vez más tarde. No me esperes. Duerme un poco. Me besó en la frente. Todo estará bien, Katia. Te lo prometo. Y se fue, dejándome sola con un miedo que me carcomía como una bestia hambrienta. No pude dormir. No pude leer ni ver televisión. Solo me quedé sentada en la cocina, mirando la ciudad nocturna, esperando. A la mañana siguiente todavía no había regresado. Llamé a su número, fuera de servicio. Mandé un mensaje, sin respuesta. Me arrastré al trabajo en estado de trance, incapaz de concentrarme. El día se alargaba interminable mientras revisaba el teléfono cada media hora. Ningún llamado, ningún mensaje. Por la noche, la ansiedad se transformó en un ataque de pánico. ¿A quién podía llamar? ¿Dónde podía acudir? No tenía el número de Shamsudinov ni contacto alguno con los colegas de Marat. Y aun si lo tuviera, ¿qué diría? Hola, soy la esposa de un agente secreto que no ha regresado a casa. ¿Sabe usted dónde está? El segundo día transcurrió en la misma tortura. Consideré acudir a la policía, pero sabía que solo empeoraría las cosas. Si Marat estaba realmente en una operación secreta, exponerlo podría ser peligroso. Y además, ¿qué les diría? Oficialmente, mi esposo estaba desempleado, en casa. ¿Cómo explicaría que desapareció en plena noche? Al tercer día, al borde del colapso, sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco. Corrí a abrir, rezando para que fuera Marat, quizá habiendo perdido sus llaves o el teléfono. Pero en la puerta estaba Eldor Shamsudinov, el hombre del autobús, supervisor de Marat. Ekaterina Andreevna, ¿puedo pasar? Me hice a un lado en silencio. Entró, alto, atlético, con un traje impecable. Su rostro era imperturbable, sus ojos fríos. ¿Y Marat? Pregunté al instante, cerrando la puerta tras él. ¿Está vivo? Shamsudinov asintió. Vivo pero herido. Está en el hospital bajo custodia. Mis rodillas flaquearon. Herido. Hospital. Custodia. Palabras que nadie quiere escuchar sobre alguien amado. ¿Qué pasó? ¿Qué tan grave es? Puedo verlo. Señaló que me sentara. Me desplomé en el sofá y él tomó el sillón frente a mí. La operación no salió como estaba prevista. Comenzó. No puedo revelar los detalles, claro. Pero Marat actuó heroicamente. Salvó la vida de varios colegas. Desgraciadamente resultó herido en el proceso. No de forma fatal, pero sí grave. Ahora está estable. Quiero verlo, dije con firmeza. Es imposible, respondió con igual firmeza. Al menos por ahora. Mientras permanezca en una instalación médica segura, el acceso es estrictamente limitado. Soy su esposa. Protesté. Lo entiendo. Pero hay protocolos que no pueden romperse. Protocolo. Esa maldita palabra, siempre más importante que los sentimientos humanos, más importante que el derecho básico de una esposa a ver a su marido herido. ¿Cuándo? Exigí, con la garganta apretada por las lágrimas. ¿Cuándo podré verlo? En unos días, si todo sale según lo planeado. Su voz se suavizó un poco. Me pidió que te dijera que estará bien y que te ama. Asentí, incapaz de hablar. Marat estaba vivo pero herido, escondido en un hospital secreto al que no podía entrar. Todo era demasiado. Demasiado para una mujer común. Para una esposa corriente que, hace apenas un mes, jamás hubiera imaginado que su marido llevaba una doble vida. Shamsudinov sacó una tarjeta de visita de su chaqueta y la colocó sobre la mesa. Este es mi número personal. Si tienes preguntas o necesitas ayuda, llámame en cualquier momento. La tomé. Una tarjeta blanca sencilla, solo su nombre y número. Sin título, sin organización, sin dirección. Marat me dijo que quería irse. Susurré, mirando la tarjeta. Buscar un trabajo normal. ¿Será posible ahora, después de todo esto? Shamsudinov hizo una pausa. En principio sí, pero no de inmediato. Primero debe recuperarse. Luego tendremos que cerrar sus asignaciones actuales, al menos 3 meses. Asentí 3 meses. No tanto si luego nos esperaba toda una vida sin secretos. Se levantó.
Debo irme. Te mantendré informada sobre su estado. Y Ekaterina Andraevna, siéntete orgullosa de tu esposo. Es un verdadero héroe. Lo acompañé hasta la puerta y regresé a la habitación, rompiendo en llanto, lágrimas de alivio porque Marat estaba vivo, de miedo por él, de impotencia por estar separada cuando más lo necesitaba. Los días siguientes avanzaron lentamente, con agonía. Fui a trabajar, regresé a casa, cumplí con la rutina diaria, y esperé. Cada tarde, Shamsudinov llamaba para actualizarme sobre Marat estable. Se estaba recuperando. Los médicos estaban satisfechos con su progreso. Frases secas, clínicas, pensadas para tranquilizarme, pero que solo aumentaban mi ansiedad. ¿Qué ocultaban realmente esas palabras? ¿Qué tan graves eran sus heridas? ¿Habría consecuencias permanentes? Al quinto día, Shamsudinov llegó en persona. «Puedes visitarlo», dijo, «pero bajo ciertas condiciones. Habría aceptado cualquier cosa solo por ver a mi esposo. Serás llevada con los ojos vendados. No debes intentar descubrir la ubicación de la instalación, interrogar al personal, ni hablar de la operación con Marat. Solo asuntos personales, ¿entiendes?». Asentí. Sonaba a guión de película de espías, pero si ese era el precio para verlo, estaba dispuesta a pagarlo. Me recogieron en un SUV negro con ventanas polarizadas. Cortés, pero firmemente me vendaron los ojos y partimos. Intenté contar giros, seguir la dirección, pero perdí toda noción del lugar. Y en realidad, ¿qué importaba dónde estaba ese hospital secreto? Lo único que importaba era Marat, y que finalmente lo vería de nuevo. Cuando me quitaron la venda, me encontré en un pasillo de hospital común. Paredes blancas, olor penetrante antiséptico, enfermeras uniformadas. Nada inusual que delatara un secreto. Me condujeron a una habitación al fondo. 15 minutos, indicó el acompañante abriendo la puerta. Entré en una pequeña sala individual. Marat estaba en la cama pálido y demacrado, con una vía intravenosa en el brazo, pero vivo. Gracias a Dios, vivo. Al verme, intentó sonreír, y esa débil, cansada sonrisa fue lo más hermoso que jamás había visto. «Hola», susurró con voz áspera. Corrí a su lado, abrazándolo con cuidado, aterrada de tocar heridas, tubos o sensores. «Dios mío, Marat», nos sentamos tomados de la mano mirándonos en silencio. Las palabras eran innecesarias. En sus ojos vi dolor y agotamiento, pero también alivio por mi presencia, por haber llegado, por seguir estando con él pese a todo. «¿Cómo estás?», pregunté finalmente. «Sobreviviré», respondió con una débil sonrisa. «Los médicos dicen que la recuperación completa tomará un par de meses, pero ya me siento mejor». Toqué la mano libre de vías intravenosas. «¿Qué pasó?». «Sé que no puedes dar detalles, pero debió ser peligroso». Él hizo una pausa, suficientemente peligroso. «Pero la mayoría de nosotros regresó». Capté la implicación. No todos volvieron. Algún esposo, hermano o hijo había muerto en silencio, y sus familias tal vez nunca conocerían la verdad. La idea me hizo estremecer. «Shamsudinov dijo que fuiste un héroe», susurré. Marat se estremeció. «Solo hice mi trabajo, nada heroico. Hablamos de cosas simples, el clima, mi trabajo, qué haríamos cuando regresara a casa. Evitamos los temas pesados. No era ni el momento ni el lugar». Luego apareció el acompañante. «Se acabó el tiempo. Volveré», prometí, apretando su mano. Él la llevó a sus labios y la besó. «Te amo, Katia, más que a nada en el mundo». «Yo también te amo», respondí, dándome cuenta en ese instante de que era la verdad. A pesar de las mentiras, los secretos y todo lo ocurrido, todavía lo amaba. Quizá incluso más que antes. Porque ahora había visto al verdadero Marat. No solo al hombre hogareño con sus encantos y abrazos cálidos, sino también al hombre fuerte y valiente dispuesto a arriesgar su vida por otros. Me vendaron los ojos nuevamente y me llevaron de regreso a casa. En el coche pensaba en lo surrealista que se había vuelto mi vida. No hace mucho, yo era una mujer común, con problemas cotidianos, trabajo, hogar y un esposo desempleado. ¿Y ahora? Ahora era la esposa de un agente secreto, conducida con los ojos vendados a hospitales clandestinos. Absurdo. Y sin embargo, en ese absurdo había una verdad extraña e innegable. Marat no era un mentiroso perezoso. Era un hombre que arriesgaba su vida todos los días para que personas como yo pudieran ir a trabajar,
ver películas y planear vacaciones. Uno de esos héroes invisibles que nadie reconoce. Y yo debía decidir. Podría vivir así, con un hombre que siempre guardaría secretos, que quizá no regresara de su próxima misión, que podría desaparecer en la noche al llamado de Shamsudinov. ¿Estaba lista para eso o sería mejor alejarme ahora? Antes de que fuera demasiado tarde, 2 semanas después, Marat fue dado de alta, no para volver a casa, sino a un centro de rehabilitación, donde permanecería un mes más. Se me permitió visitarlo nuevamente, aún con los ojos vendados, vigilada y por intervalos cortos. Pero agradecí incluso eso, se veía mejor. Las ojeras habían desaparecido y su rostro mostraba un tono más saludable. Podía ponerse de pie, incluso dar unos pasos, aunque el dolor aún se reflejaba en sus movimientos. Una tarde, mientras estábamos sentados en un pequeño jardín dentro del centro, donde por fin me permitieron quitarme la venda, Marat dijo de repente: «Me voy. Para siempre». Lo miré sorprendida. «¿Te refieres a salir del centro?» «A dejar la organización», aclaró. «He presentado mi renuncia. Shamsudinov lo ha aprobado con la dirección. Una vez que termine la rehabilitación, seré libre». No supe qué decir. En un sentido, eso era todo lo que había deseado. Marat en un trabajo común, sin secretos, sin riesgos. Pero en otro, significaba abandonar un mundo que había definido gran parte de quién era. «¿Estás segura de que esto es lo que quieres?», pregunté con cautela. Tomó mi mano. «Quiero estar contigo, Katia. Sin mentiras, sin secretos. Quiero despertar a tu lado cada mañana y saber que estaré también cada noche. Quiero hijos que conozcan la verdad sobre lo que hace su padre. Quiero una vida normal. ¿Y el trabajo? ¿No lo extrañarás?». Gesticulé a nuestro alrededor, no al centro en sí, sino a todo el mundo oculto que representaba. «Lo extrañaré», admitió sinceramente. «Sobre todo a la gente. Todavía quedan amigos y compañeros», dijo. «Pero ¿sabes qué comprendí cuando casi muero en esa misión?». Negué con la cabeza, esperando que continuara. Que nada de eso importa si no hay alguien con quien compartirlo. Si no hay nadie que se alegre por tus éxitos o te apoye en tus fracasos. Si vuelves a una casa vacía donde nadie te espera. «Yo siempre te esperaba», susurré suavemente. «Lo sé. Y no puedes imaginar cuánto significaba eso. Llegar a casa y verte, incluso cuando no podía decirte dónde había estado o lo que había hecho, incluso cuando tenía que mentir. Tú eras mi ancla a la realidad, Katia. Lo único que me impedía perderme en esa vida». Lo miré con el corazón rebosante de emoción. Amor, ternura, gratitud, porque me había elegido a mí, nos había elegido a nosotros. «¿Estás realmente dispuesto a renunciar a todo esto?», pregunté. «Por ti, por nosotros», corrigió suavemente. «Por nuestro futuro. Y sabes, no lo veo como un sacrificio. Más bien como un nuevo capítulo de vida, una nueva aventura». Me incliné y lo besé, por primera vez en mucho tiempo sin dudas ni reservas. Simplemente besé al hombre que amaba. Su mes en el centro de rehabilitación finalmente terminó y Marat regresó a casa, más delgado, con cicatrices nuevas que nunca había visto, pero vivo, lleno de determinación para empezar una nueva vida. Nos sentamos en la cocina, tomando té, mientras hablaba de sus planes, reconversión profesional, cómo usar las habilidades adquiridas en el servicio dentro de una empresa común. Ya tenía entrevistas programadas. Shamsudinov había facilitado contactos. Habló de que finalmente consideraríamos comprar un departamento, usando el dinero que había logrado ahorrar. «¿Y si te pidiera que me contaras lo que realmente pasó en esa misión?», pregunté de repente. «¿Lo harías?». Marat guardó silencio. «Firmé acuerdos de confidencialidad. Incluso al irme me prohíben hablar de los detalles operativos con nadie». Asentí, con un pequeño pinchazo de decepción en el pecho. Algunos secretos permanecerían para siempre. Algunas partes de su vida siempre estarían cerradas para mí. «Pero», continuó Marat mirando mis ojos, «si realmente importa para ti, si es una cuestión de confianza entre nosotros, te lo contaré. Romperé las reglas, arriesgaré todo, porque tú vales más que cualquier norma, Katia». Lo observé, dándome cuenta de que hablaba en serio. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su libertad. Y no tenía dudas de que la sanción por revelar secretos estatales sería severa. Todo por mí, por nuestra confianza.
No, dije finalmente. No lo hagas. Te creo, Marat. Creo que nunca volverás a mentirme sobre lo que realmente importa. El resto del pasado debe permanecer en el pasado. Exhaló aliviado y apretó mi mano. Gracias. Y te prometo que nada volverá a anteponerse a nosotros. Ni el trabajo, ni el deber, ni siquiera la seguridad del país. No seas tan absoluto, sonreí débilmente. Solo no me mientas. Si hay algo que no puedas contarme, dilo abiertamente. Lo entenderé. Marat asintió. Lo prometo. No más historias sobre Talian y sus gemelos imaginarios. Reímos, y sentí como el peso de los últimos meses comenzaba a desaparecer. Estaríamos bien. No de inmediato, no sin esfuerzo. Pero lo estaríamos, porque ambos lo queríamos. Porque ambos estábamos dispuestos a trabajar, reconstruir la confianza y luchar por nuestro futuro. Un mes después, Marat comenzó su nuevo trabajo, ordinario, estable. En una gran empresa de té, con horario normal y salario transparente. Al principio era extraño verlo salir cada mañana y regresar por la noche cansado pero satisfecho, hablando de colegas, proyectos y pequeñas anécdotas de la oficina, sin secretos, sin medias verdades. 2 meses después hicimos el pago inicial de un departamento, el que siempre había soñado cerca del parque. En la inauguración, Shamsudinov llegó con un regalo, una pintura. Un paisaje abstracto que de algún modo recordaba al bosque nevado donde Marat y yo habíamos pasado aquel fin de semana que cambió nuestras vidas para siempre. Tomaste la decisión correcta, me dijo Shamsudinov en voz baja, cuando nos quedamos solos en la cocina. Es demasiado valioso para desperdiciar su vida en lo que hacía antes. ¿Y tú?, pregunté. ¿Tienes familia? ¿Alguien esperándote en casa? Negó con la cabeza. No todos pueden equilibrar un trabajo así con la vida personal. Marat es una excepción. Gracias a ti, lo vi marcharse y pensé en todos esos héroes invisibles que sacrifican no solo su salud y su vida, sino también la posibilidad de amar y ser amados, de formar una familia, de tener hijos. ¿Para qué? Para la seguridad del país, para la tranquilidad de personas comunes. Para que alguien como yo pueda planear su futuro sin temer amenazas ocultas. Marat apareció detrás de mí y rodeó mi cintura con sus brazos. ¿En qué piensas? En lo extraño que ha sido todo. ¿Recuerdas aquel día en el autobús? Cuando escuché la conversación de Shamsudinov, dije. Marat asintió, apoyando la barbilla en mi hombro. Lo recuerdo. Rompió todos los protocolos al hablar de trabajo en público. Lo reprendieron por ello. Si no hubiera sido por ese desliz, si no me hubieran escuchado, nuestras vidas serían muy distintas ahora. Probablemente, coincidí. Seguirías allí, todavía mintiéndome. Y quizá nos habríamos distanciado tanto que nunca habríamos encontrado el camino de regreso. Me giré para mirarlo a los ojos. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Estoy agradecida por ese momento, por todo lo que siguió, incluso por el dolor. La decepción, tu herida, porque al final nos condujo hasta aquí, juntos, reales. Marat me acercó más a él. Y yo estoy agradecido de que no te hayas ido cuando supiste la verdad, de que me hayas dado la oportunidad de enmendar las cosas, de que simplemente te hayas quedado a mi lado. Nos quedamos abrazados en nuestro nuevo apartamento, al inicio de una vida que apenas comenzábamos a construir. Una vida sin mentiras, sin secretos, sin miedo. Una vida cimentada en la confianza que casi perdemos, pero que logramos restaurar, y en un amor que sobrevivió a las pruebas y se fortaleció gracias a ellas. Comprendí entonces que a veces las palabras escuchadas por casualidad pueden cambiarlo todo, voltear la vida, derribar ilusiones, obligarte a atravesar el dolor y la desesperación, pero finalmente conducirte a la verdad, a la felicidad genuina, a entender lo que realmente importa. Aquel día en el autobús escuché a Shamsudinov decir, su esposa no lo sabe, es más seguro así. En aquel momento, esas palabras destruyeron mi mundo. Ahora entendía su verdadero significado. No eran sobre traición, sino sobre protección. Un intento de resguardarme del mundo en el que vivía Marat, con todos sus peligros, su oscuridad y sus sacrificios. Pero la verdadera protección no reside en la ignorancia sino en la verdad. En la confianza que sobrevive a todos los secretos. En un amor lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier prueba. En la determinación de permanecer juntos, pase lo que pase. Y sentí gratitud,
por aquel viaje en autobús, por aquella conversación, por todo lo que vino después. Sin eso, nunca habríamos descubierto cuán fuertes podíamos ser, cuán real era nuestro amor o lo esencial que es tener a alguien a tu lado en quien confiar por completo, sin una sola duda. Alguien que te elija a ti, no el trabajo, no el deber, ni siquiera la seguridad del país. A ti. Marat me besó y cerré los ojos, entregándome a ese beso, a nuestra nueva vida, a la felicidad honesta que finalmente habíamos encontrado.